tenemos que ver, nosotros estamos viviendo en este planeta, también somos parte de este cambio climático, cambio global también. Comencemos con dónde se ve el efecto. Cuando vos decís cambio y cambio climático, tiene que ver a cambios en lo que vemos de nuestras condiciones climáticas, pero a largo plazo. No es la lluvia importante que tuvimos el otro día, no es solo eso. No es que un día llueve y al otro día no. Es eso que perdura en el tiempo y que vamos viendo diferencias en las lluvias, en las temperaturas, con respecto a lo que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Ahora, decimos, el clima siempre ha cambiado, siempre cambió. Tiene distintas causas. La principal son naturales. Erupciones volcánicas, el sol, la órbita de la Tierra, cosas que no vemos y duran mucho tiempo. Pero vos me preguntabas por el hombre. Resulta que hay evidencias que marcan que desde y datos, evidencias son datos, que desde la era industrial, donde el hombre empieza a actuar, hay cambios en la temperatura del planeta, y cambios principalmente en las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, todos los estudios que se hicieron desde los 90, cuando empieza a surgir toda esta rama de investigación, asocian mucho, una parte importante, este aceleramiento de los cambios a la actividad humana. Entonces, el cambio puede ser natural, sí, natural y que no lo podemos explicar con causas, porque es la naturaleza, hay veces que no todo tiene explicación, no todo conocemos, pero hay una parte importante de ese aceleramiento donde el accionar del hombre ha hecho, no solo en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, todo eso, sino en los cambios del ecosistema en sí también, ¿no? Entonces, y cómo lo vemos, cómo lo vemos es cambio climático es lo mismo que cambio global, que calentamiento. Se ve en un aumento de la temperatura del planeta. 1,28 grados aumentó la temperatura. Parece muy poco, porque en un día a nosotros nos cambia 10 grados. Pasamos de 35 a 25 al otro día, ¿no? Entonces vos decís, pero la Tierra se calentó 1,5 grados, no es nada. Pero es un montón de energía a nivel planetario. ¿Se entiende? Esos serían los efectos que uno va notando en la diaria, digamos. Los cambios de temperatura brusca, pero ¿qué otros efectos, digamos, podemos llegar a detectar diariamente, en lo cotidiano? En lo cotidiano. Bueno, hay también evidencias de un aumento de... Esto va a depender mucho a nivel regional. No todo el mundo responde de la misma manera y no toda nuestra Argentina responde de la misma manera. Pero cambios en cómo llueve, cómo está lloviendo, o las olas de calor. Para atribuir a cambio climático se han hecho estudios, se hacen estudios de atribuciones. Es como, ayer lo decía, es como un análisis forense que haces, ¿no? Y hubo trabajos de investigación donde asociaron determinadas olas de calor a que si no estuviéramos en este contexto más cálido no es que no hubiesen estado pero de menor intensidad. Entonces, el calor extremo, ¿no? Principalmente, tormentas intensas también en algunas zonas, cambios, por ejemplo, en los regímenes de lluvias, de viento. Patagonia ha tenido también periodos con escasas la cubierta de nieve también, ¿no? Lo que es el aporte hídrico a los ríos. Entonces, se van viendo señales y nosotros lo que se espera con cambio es que perdure en el tiempo, ¿no? Más allá de los propios ciclos que podemos tener también. Un calentamiento global que se va acelerando, digamos. Exacto. Antes era de periodo de 100 años, ahora es mucho más corto, ¿o no? Y cuando uno mira los gráficos, el cambio de la temperatura y más que nada se ve en poco tiempo. Ha sido un cambio muy marcado en poco tiempo de los que hemos estado. Y eso va, más que nada esto que yo les decía de las temperaturas, hace que influya además energía en la atmósfera,
eso se va a ver cambiado en los vientos, en la presión. Sí, el otro día me llamó la atención granizo, por ejemplo, es toda esta zona de acá. En Corrientes hubo una granizada y que no sé si antes solía pasar. No es que quizás no es que hubiese pasado, quizás estaba más aislado y ahora tienen más recurrencia, ¿no? O se veía cada tanto, ¿no? Es como que, bueno, tenés eso. Hay algunos estudios también marcados que hay un cambio incluso en el tamaño del granizo, han detectado en algunos países con respecto a décadas anteriores. Entonces sí se ven efectos que pueden ser. ¿Cómo afecta el cambio climático a países como Argentina y nuestra región en particular? ¿Qué consecuencias tiene para la vida cotidiana de las personas? Como decíamos recién, es un cambio en las condiciones en general y que persisten, ¿no? Los cambios en nuestro país, hay distintos informes elaborados desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el CIMA es uno de los centros también de investigación del mar y la atmósfera, ¿no? Donde vos ves cambios como comentaba recién, ¿no? Cambios en el régimen en los caudales, ves una reducción también en algunos glaciares o en algunos, también en lo que es la cubierta de nieve, ¿no? Hay algunos aspectos puntuales que se ven ahora reflejados. ¿Y cómo nos afecta? O sea, en la vida, eventos de lluvias intensas. ¿Cómo esas lluvias encuentran a la ciudad? ¿Cómo encuentran al pueblo? ¿No? ¿Cómo encuentran a la obra en sí? Yo creo que siempre que hablamos de este tema no es que tenemos que estar preparados, ¿no? Para este tipo de eventos que pueden ser un poco más recurrentes, pero esa lluvia se encuentra con una ciudad más poblada, una ciudad que quizás no tiene bien el drenaje, ¿no? Entonces creo que cómo nos afecta a nosotros viene de la mano de cómo está diseñado, cómo la recibimos, ¿no? Así que, y los cambios, bueno, van a depender mucho de la región. Acá también, que recién lo hablábamos antes de grabar, la cuestión de lo que observamos, ¿no? También hay muchas cosas que también se explican, no solo con datos, sino también con lo que cada uno vivimos, porque en este tema de cambios climáticos es mucho lo que cada uno percibe, ¿no? Se me viene a la cabeza heladas menos intensas o muy intensas en algún momento y que después no vuelven a aparecer, ¿no? O sea, no es que hablamos de calentamiento, pero no es que vamos a decir, no tenemos más invierno. No quiere decir eso, ¿no? Podemos tener esa alternancia, pero sí se ha observado y están los datos marcados también de los inviernos no tan rigurosos o que no persisten tan rigurosos, como más cortos. El régimen monzónico también. Córdoba con su periodo de escasas lluvias en el invierno, nulas, con lluvias que empiezan en verano. Bueno, hay un marcado también contraste entre estas dos épocas, ¿no? Donde el invierno puede extenderse y la primavera, las lluvias comenzar más tarde. Hay algunas señales también que van mostrando los datos en ese aspecto. Hablamos de las señales que podemos percibir, como seres humanos. Exacto. ¿Cuáles son los efectos que causa este cambio con aquellas señales que no podemos percibir el ser humano? Relacionadas, flora, fauna, suelo, agua. Exacto. Hablábamos del ser humano, pero después está la biosfera, están todos los animales, ¿no? Entonces,
quizás no te vas a dar cuenta en el animal que tenés cerca, ¿no? O sea, quizás no te da, el cambio más importante está en esos grandes ecosistemas, ¿no? Pero bueno, temperaturas más altas en verano, con, por ejemplo, el ganado, también es una de los aspectos que uno puede tener en cuenta. No, acá, claro, esta pregunta quizás sería más interesante para un biólogo. Yo miro la parte de la atmósfera y ahora estaba pensando, bueno, pero bueno, grandes cambios, migraciones, ¿no? Las aves, ¿no? Ese aspecto que si uno está teniendo en cuenta, lo ves. La otra vez hablábamos de las abejas también, del comportamiento de las abejas también en periodos de altas temperaturas. Entonces hay algunas señales que quizás no las percibimos nosotros, pero ya van marcando los animales y tienen efecto. Exactamente. Cambio climático que está en marcha, por supuesto, no significa que en todas partes haya un calentamiento global. Cambia el clima, a veces para calor, a veces para frío. Pero en estos últimos tiempos hablamos desde el punto de vista de la medicina, de la tropicalización del clima en Argentina. El calor que estaba allá arriba en Centroamérica se vino bajando. Entonces ciertas especies de vectores que transmiten enfermedades nos van llegando a nosotros, como el mosquito, el cólera, el dengue, y otras enfermedades más tropicales eran antes, ahora ya van bajando hacia el sur. Entonces hay una movilización, una migración, como decía vos, de algunas especies que son malignas, perjudiciales para el ser humano, ¿no? Y a lo mejor también migran otras especies que son benignas o que aportan al ecosistema. Y tiene que ver también, muchas veces, también con plagas relacionadas a las plantas. Tenemos tanto sea para los vacunos como para el maíz, con la famosa chicharra, que se vino por un cambio muy grande de temperatura. Y también ahora se está viendo con plagas forestales, que están teniendo problemas cada vez más cerca. Problemas que antes estaban en Corrientes, en Misiones, hoy ya ahora tenemos en Entre Ríos y Santa Fe. Exacto. En plagas forestales, sobre todo en forestaciones más concentradas, ¿no? Exacto. Que encuentran un nicho, ¿no? En nuevos cambios principalmente de las temperaturas, como decías, ¿no? O sea, en la parte de un aumento de temperatura. Así que ya también es un llamado de atención, ¿no? Sí. Está. ¿El problema climático afecta a todos por igual o va cambiando? No va a afectar a todos por igual. Obviamente si no afecta, como explicabas recién, ¿no? La cuestión de animales, los vectores y toda esta cuestión de migraciones va a depender de la especie y a nivel de sociedad también, ¿no? Hay poblaciones más vulnerables, no solamente económicos, sino también en dónde lo económico está muy relacionado, ¿no? A dónde está instalada, ¿no? La población, entonces, o qué recursos tiene, porque ahí en todo este tema de cambios entra también lo económico, ¿no? Así que no va a afectar a todos por igual, si bien cuando hay grandes inundaciones terminamos siendo todos unos, ¿no? Pero bueno, hay partes tanto de animal como humano que va a tener distinta afectación, ¿no? Por eso se está trabajando mucho también a nivel mundial con aquellas poblaciones más vulnerables, o sea, que están más expuestas o tienen más riesgo, ¿no? ¿Qué medidas se está tomando a nivel mundial para enfrentar este problema? Hay muchos acuerdos, hay ¿cómo es? El Acuerdo de París, la COP23, hay acuerdos a nivel mundial donde principalmente hay dos aspectos a tener en cuenta cuando uno habla de cambio climático. Es la mitigación y la adaptación, son dos palabras claves. Cuando hablamos de mitigación estamos muy referidos a lo que son las emisiones de dióxido de carbono. Cuando hablábamos al principio decíamos, bueno, uno de los principales gases en acentuar este calentamiento es este gas. Bueno, que se hace como a nivel país, a nivel mundial,
para reducir esas emisiones. Sí es verdad que las emisiones que estamos viviendo ahora, que han duplicado lo que se tenía antes de la era preindustrial, nos van a seguir acompañando. Es difícil que no podamos bajar abruptamente, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, mitigarlo. Y el otro aspecto es adaptarlos, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es, con estos grandes encuentros con distintas naciones, es la parte de mitigación, estrategias a tomar, y por el otro la adaptación, que es la que hace la sociedad en sí, ¿no? Hay muchas regulaciones también en cuanto a las importaciones, ¿no? Reglamentos que tienen que cumplir. Hoy estamos en búsqueda no solo de lo que es gases, sino también en la transparencia de lo que consumimos, ¿no? Y se busca esto de cuidar el ambiente, ¿no? No sé. Las causas más importantes para el cambio climático y el calentamiento global, evidentemente, que son las emisiones de dióxido de carbono, aunque hay otras, ¿no? Exacto. Pero claro, hay algunos países que han emitido y emiten más dióxido de carbono que otros. Aquellos que se industrializaron antes y que tienen una gran industrialización, como Estados Unidos, China, Europa, emitieron a la atmósfera mucho mayor cantidad de dióxido de carbono que los países subdesarrollados o mal llamados del tercer mundo. Entonces, en cierta medida, esos países que son culpables de tantas emisiones tendrían que hacerse cargo también de solventar o ayudar a los países menos desarrollados para cómo van a hacer para mitigar y adaptarse al cambio climático. Se habla de una deuda del norte con el sur con respecto a la parte del cambio climático. Hay otras emisiones también, como no sé si vos podés decir algo, se ha visto también que el gas metano que desprende la ganadería en los campos es responsable también del efecto invernadero y del cambio climático. Exacto. Pero, sin embargo, el mayor porcentaje está dado por la combustión de los de combustibles fósiles, ¿no? Más allá de que uno puede hablar, como decías vos, pero las mediciones marcan la emisión de combustibles fósiles con el 75% aproximadamente de lo que aporta al calentamiento. Cuando hablamos, ahí hay un aspecto natural. Cuando hablamos de calentamiento y por qué hablamos de dióxido de carbono, metano, es porque nuestro planeta, nosotros podemos vivir acá porque siempre existió en la atmósfera la capa que con el efecto invernadero. El efecto invernadero es un conjunto de gases que forma parte de la atmósfera que remite la radiación de la Tierra y permite que nuestro planeta, o sea, es como que nos cubre, ¿no? Nos mantiene la temperatura acorde. Claro, si vos aumentás ese gas que absorbe energía, estás potenciando. Eso es lo que está pasando. No es que el efecto invernadero no estuvo nunca. Sí, estuvo siempre, pero al potenciar los gases que lo componen, se potencia la cantidad de energía que emiten y eso hace que se eleve la temperatura, ¿no? Entonces tenemos una intensificación de este fenómeno, principalmente, bueno, por este gas. Bueno, mi nombre es Raúl y quería hacerte saber y hacer saber también a los que miran este video cómo surge este grupo de vecinos y amigos que es Grupo Euge, ¿no? Cómo nos constituimos. Desde muy jóvenes, estudiando en una escuela agropecuaria, lo que nos enseñaron a observar era el ecosistema donde vivíamos, observar los bichitos y las producciones y aprender cómo se hacía cada una de las producciones. Después uno fue creciendo en este mismo territorio junto con el cambio de las producciones. En el caso mío, dediqué mi vida desde los 12 años a la apicultura y el amor a las abejas me llevó a observar el crecimiento mío como productor y de mis colmenas. Y gracias a Dios la zona tuvo una evolución muy importante en apicultura en los últimos 30 años, pero hemos notado en los últimos 10 años, de la mano del cambio climático, algunas cuestiones que nos llaman mucho la atención, como es que las abejas no invernan más. Históricamente las abejas invernaron, en muchos territorios lo siguen haciendo, pero en nuestra región
no hay más invernada. Y eso causó varios problemas en la apicultura, pero de todo modo vemos que la abeja se va adaptando a este cambio climático. Las abejas no pueden comprar pileta de natación ni aire acondicionado, pero tienen mecanismos para ir adaptándose. Esa observación nos hizo cambiar la conducta de muchos seres vivos, como recién hablábamos de los árboles, de las malezas o bonesas, como la querramos llamar, que se van adaptando también, ¿no?, a sobrevivir en este ecosistema. Mi pregunta va orientada a ¿cuántos años hace que se viene dando este cambio en nuestra región según el punto de vista de ustedes? Quizás no tiene una respuesta tan directa, ¿no? Porque en realidad esto que decíamos, vemos cambios a largo plazo, y después cuenta mucho lo que vos decís, lo de la observación, ¿no? Y los registros de datos de información, estoy pensando ahí cuando uno analiza los registros, por ejemplo, el dato meteorológico en algunos lugares comienza en 1960, el servicio meteorológico con sus primeras observaciones allá por finales de 1800, ¿no? Entonces, si bien hay series largas de 100 años, ¿no? Para la región quizás no lo tenga tan presente como para ponerle un número a los cambios, pero sí que se ha visto aspectos y cambios, ciclos, como aproximadamente en las últimas 2 décadas, 3 décadas, ese cambio más importante. Pero creo que quizás habría que evaluarlo bien con el dato puntual como para dar una respuesta, ¿no? Bien, eso de ser apicultor y observador de las abejas a veces nos juega a favor y a veces en contra, porque claro, la abeja es un indicador ambiental como pocos, es un sensor vivo, sí, y ese sensor vivo a nosotros nos indica que hace 10 años Bien. Que estamos mal en cuanto a lo ambiental y a lo climático. Bien. O sea, la abeja no inverna y le cuesta muchísimo pasar el calor del verano. Exacto. Entonces, gracias a Dios todavía tenemos abejas. Mirar hacia futuro me hace pensar que podemos llegar a perder a las abejas a corto plazo. Me hiciste acordar, ahí me viene a la memoria, la otra vez yo di una charla para unos chicos de primaria, chicos que habían nacido allí por el 2013, por ejemplo, y yo le mostraba un gráfico de temperaturas, cómo habían cambiado a nivel país. Acordemos, como decías vos, no es que todo se enfríe y se calienta uniformemente, pero a nivel país, del 2013 en adelante, la temperatura, según los datos del Servicio Meteorológico, todas positivas, habían aumentado. Y yo le decía a los chicos, ustedes trajeron el calor a Argentina. Cuando nacieron no vivieron un año. ¿Qué era el gráfico para que ustedes entiendan? Era los años desde 1960, un poco antes, hasta ahora, y qué tan cálidos o qué tan frío habían sido. Y hasta el 2013 más o menos uno tenía una alternancia de cálidos y fríos, años que habían permanecido fríos, pero después se cortaban. Pero es verdad, y entonces ahí te sumo esto, que los últimos, y que justamente yo ahí me vino a la memoria esto que les dije a los chicos, los últimos años habían permanecido en temperaturas más cálidas. Años un poco más cálidos, menos, ¿no? Pero en especial eso. Entonces un poco, quizás mostrando esto que vos decís, ¿no? Ahí encontré un poquito la respuesta a este aspecto. Sí, viéndolo global, históricamente, todos le echan la culpa al comienzo de la era industrial, con la quema de los combustibles fósiles y la invención del motor, la combustión, ¿no es cierto? Hace más o menos 200 años que esto está en marcha. También se dice que por más que paremos aquí ahora de quemar combustibles fósiles y de emitir dióxido de carbono, el cambio está en marcha y está acelerado y no se va a detener. No sabemos cuánto tiempo le llevaría para que el efecto... Exacto. Lo cual nos hace pensar que
El descubrimiento de los combustibles fósiles y la quema de esos combustibles y la industrialización de la civilización humana en estos años no fue una buena invención desde el punto de vista ecológico. Es decir, si bien fue un progreso, un avance desde el punto de vista económico, de crecimiento, desde el punto de vista ecológico fue un retroceso, nos fuimos para atrás. Ahora estamos hablando de mitigación y de adaptación, pero nuestra generación no supo 50, 100 años atrás hablar de prevención, que hubiera sido lo ideal, prevenir el cambio climático. Yo pienso que las generaciones futuras, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no pueden llegar a reprochar por qué no hicimos esto antes, a tiempo, porque ellos son los que van a sufrir las mayores consecuencias de este cambio climático, ¿no? Yo creo que el hombre busca siempre evolucionar, ¿no? Y eso está bueno como humanidad. Pero es lo que vos decís, el hecho de que, bueno, de repente empieza a jugar distintos intereses como humanidad. Pero bueno, la cuestión es cómo hacen las abejas. Ahí hay aspectos que sí, pero bueno, por eso la humanidad, si bien hay que todavía mitigar, creo que hemos también evolucionado en qué podemos hacer, no solo adaptarnos, sino comenzar a prevenir. Y el hecho más chiquito es las alertas, ¿no? Porque vos decís, en una de las preguntas decíamos cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Los chicos que van a ver este video. Es decir, bueno, hay pronóstico de una tormenta intensa y se emite una alerta naranja. ¿Qué medida tenemos? Esos alertas. ¿De quién? Del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Nosotros como INTA transmitimos, pero este tipo de situaciones que tienden a ser más extremas. Entonces, bueno, esa es la prevención. Bueno, tenemos una alerta porque este evento va a ser intenso. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ir a jugar el partido, no, lo podríamos, al partido de fútbol, al partido de rugby, lo que quieras jugar, al aire libre, podemos pasarlo, ¿qué medidas tomamos? ¿Nos juntamos? No, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí es lo principal, ¿no? En ese aspecto, ir tomando con más atención toda la información que se brinda para prevenir. No, ¿qué podemos dejarle a los jóvenes que se preparen para el futuro? Para que vayan haciendo más hincapié en lo que les va a pasar, porque si no, es como nosotros. Exacto. No hicieron los antes, nosotros tampoco hicimos algo y ellos por ahí que tengan la herramienta para prepararse. Y esto de las alertas, sí, ya se está dando, pero cuesta un poco la conciencia de prestarle atención. Porque sucedió no hace mucho que estaban las alertas y lo hicieron igual y bueno, pasó algo. Eso, para dejarle algo a los jóvenes que... Exacto. En particular, todo lo que es alerta da para grabar otra cosa, ¿no? Porque ahí viene mucho de cómo lo tomamos, cómo lo transmitimos, qué caso hacemos, qué grado de... Sí. Estamos pronosticando el clima, ¿no? Las cuestiones meteorológicas, que no deja de ser una ciencia que no es, digamos, decimos ciencia exacta, pero en realidad todo es probabilístico, ¿no? Entonces, pero bueno... Pero no, yo lo que quería destacar, y un poco sumado al comentario, era el hecho de que la conciencia, volver a lo natural, nos estamos dando cuenta, porque recién hablamos mucho de cambio climático, pero hablamos también de alimentos, ¿no? También, todo lo que vamos viendo. Yo creo que hay muchos jóvenes que va tomando conciencia del lugar donde vivimos y que ellos... para que no suceda esto que pasó, que decíamos, bueno, las generaciones pasadas, digo que ellos pueden ir haciendo un cambio. Obviamente todo cambio lleva su tiempo, pero ir, ¿cómo es? Tomando, creo que la palabra es conciencia y ir sabiendo de cuidar su lugar, no solo para cuando ellos sean más grandes, porque hay que hacerlo ahora cuando son jóvenes, porque cuando uno es más grande... decir, oh, ya estoy más grande, me duele todo, no quiero hacer, ¿no? Entonces hay que actuar ahora de jóvenes
Y no solo para eso, sino también pensando para los hijos, ellos también, ¿no? En las acciones que son, a veces uno insistimos mucho, parece una pavada de apagar las luces, porque ¿para qué dejás la luz de al lado prendida? ¿Para qué dejaste la estufa prendida? El granito ese de arena que uno puede hacer que parecería insignificante, o el riego, sistema de riego, que de repente están programados para que funcione, está lloviendo, yo he visto cuando he venido por otro lado, está funcionando el sistema de riego, pero está lloviendo. Lo que pasa que, entonces ese es el recurso hídrico también para cuidar, ¿no? Así que pero bueno, para todos los chicos, la acción es la acción de, que parece muy, repetimos siempre lo mismo, ¿no? Pero el apagar la luz, el papelito que tirás a la basura, que no lo tirás a la basura, sino que lo tirás en la calle, bueno, eso hace también, por más que no lo veas reflejado en una gran acción, ¿no? Eso junta todo a cuidar nuestro planeta también. Eso. La parte de mantener el suelo con buena sombra, porque la deforestación está influyendo muchísimo en esto. Bien. Las lluvias y la falta de cuidado que tienen las autoridades de hacer un desagosto como corresponde en el lugar. Bien. Porque las inundaciones vienen también por el mal manejo del hombre. Ahí. El hacer un papel y quemarlo por quemarlo, el hacer fogata por hacer daño, también todo influye en el cambio. Exactamente. Alicia, diste, porque me faltó nombrar eso, diste, así que esta parte, diste en la tecla, porque yo en algún momento hablé de cambio global. Y el cambio global incluye eso, y no lo dije, el cambio de uso de suelo, ¿no? Es tal cual lo que vos dijiste. No siempre hacemos referencia a lo que vemos. Yo siento más temperatura, siento que hace mucho más calor, y hablamos mucho de la temperatura que aumenta del planeta. Fíjense que yo empecé con eso, porque claro, yo soy de ciencias de la atmósfera, pero vamos a terminar el video con este aspecto, porque en realidad es cómo también eso influye en todo el sistema. Lo que va cambiando es todo el sistema climático, no solo el calentamiento de la atmósfera. Entonces, evidentemente, cuidar el suelo desde todas distintas actividades es importante. Los incendios que se han repetido en los últimos años, no solo a nivel país, sino lo que está pasando ahora en España, no sé cuánta, y en el mundo, ¿no? Esos aspectos que, imagínate, es un incendio que puede ser intencional o no, pero prendiste así un papel para hacerte una fogata, no lo apagaste bien, pero eso le sumás que fuiste a un lugar donde no estuvo lloviendo, donde el verano, fuiste de vacaciones, el verano hace calor, no estuvo lloviendo, no apagaste bien esa fogata y inmediatamente se te la que no debiste prender porque no está prohibido prender fuego. Y encima no hacemos caso a las indicaciones. Las autoridades deberían tener más autoridad. Si no cumplir, darte la multa que corresponde. Exactamente. No que cada uno hace lo que quiere. La tecnología cada vez está peor. Tira las cosas sin respetar lo que está organizado. O sea, si no nos civilizamos, no vamos a salir adelante. Respetarnos, tener conciencia y respetarnos nosotros como humanidad y como sociedad en sí también.